Mis queridos amigos y amigas, les saluda el Padre Edgar del Cid, junto con mis hermanos sacerdotes, el Padre Toribio Pineda, el Padre Víctor Manuel Ruano y el Padre Rigoberto Pérez Garrido. Nos alegra mucho, nos gusta mucho poder ser sus huéspedes, poder entrar en su casa semana a semana para reflexionar sobre distintos temas, distintos aspectos a través de las emisoras del Grupo Radial ECA. Pues miren, nuestro país ha estado últimamente con muchos debates, y uno de los grandes debates de estos días ha sido precisamente el tema del salario mínimo. Y bueno, obviamente cuando se habló de que se va a aumentar el salario mínimo, inmediatamente salieron los empresarios o ciertos sectores de grupos empresariales a oponerse y desataron una campaña férrea, una campaña agresiva contra el aumento del salario mínimo. Hoy quisiera platicar con ustedes sobre lo que la Iglesia Católica enseña respecto del salario. Y en primer lugar decirles, la Iglesia Católica no habla nunca de salario mínimo. En su doctrina social de la Iglesia habla de salario justo. El tema de la retribución dentro de la relación laboral ha sido objeto de análisis en la doctrina social de la Iglesia, y es así como San Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens reclama una justa remuneración por el trabajo de la persona que tiene responsabilidades de familia, que no es más que la capacidad para fundarla y mantenerla, contemplando además del salario directo pagado por el empleador, el salario llamado indirecto, y que se define como aquellas prestaciones sociales que tienen por finalidad asegurar la vida y la salud de los trabajadores y de sus familias. Y aconseja el Papa que los trabajadores posean un fácil acceso a la asistencia, ya sea de bajo costo o gratuitamente. Lo anterior se complementa con lo que señalaba el Papa Pío XI en 40º año, cuando decía que para fijar la cuantía del salario también se deben tomar en cuenta las condiciones de la empresa y del empresario, ya que sería injusto exigir salarios elevados a las empresas que no pudieran soportar a costa de la ruina propia y la de todos los obreros. Ante esas manifestaciones papales debemos entonces reflexionar un poco ante lo que está pasando actualmente en Guatemala y decirles en primer lugar que los que han protestado, los empresarios que han protestado, no son precisamente los que se van a ir a la quiebra pagando un aumento salarial y pagando un poquito más. Definitivamente no se van a ir a la quiebra. Pero empezaron a hacer una serie de berrinches y de análisis y de mentiras, porque realmente hicieron una campaña de desinformación contra el aumento al salario mínimo. Esa palabra de salario mínimo realmente a mí no me gusta, y comparto pues los criterios de la Iglesia. Soy sacerdote y como sacerdote pues me gustaría más hablar de un salario justo, o bien también podríamos hablar de salario familiar. Este se define como la remuneración que permite al trabajador y a su familia vivir con dignidad y participar en la vida social y espiritual. Realmente hay que replantearnos este tema, porque en Guatemala lo que llaman salario mínimo lo han convertido en salario máximo, porque de ahí no pasan algunos empresarios, algunos patronos, pagan el salario mínimo que ellos llaman, pero hasta ahí. No reconocen el esfuerzo, no reconocen el riesgo, y no les interesa tampoco la familia o la salud de los trabajadores. Al hablar de la dignidad de los trabajadores y también hablar un poco del tema del salario, la Iglesia desarrolla unos principios fundamentales que es importante que tomemos en cuenta, porque no se trata solo de dinero o una relación laboral, sino que hay otros elementos que es importante tomar en cuenta. En primer lugar, la dignidad de la persona humana. El salario no es una simple mercancía sujeta a la oferta y a la demanda. Debe garantizar un nivel de vida decoroso para el trabajador.
También hablamos en la Iglesia Católica de salario familiar. La remuneración debe ser suficiente para mantener a la familia del trabajador sin que los hijos o el cónyuge fuera de su voluntad tengan que trabajar por necesidad extrema para ajustar lo del gasto del mes, que muchas veces pasa eso en Guatemala. También es importante que tomemos en cuenta otro principio, que es la insuficiencia del contrato. El solo acuerdo entre empleado y empleador no garantiza que un salario sea justo. Muchas veces los trabajadores aceptan salarios miserables, salarios de hambre por necesidad, porque existe una permanente injusticia social. Y yo he escuchado patronos o jefes o administradores que le dicen a los trabajadores: hay más gente que tiene necesidad, si no querés trabajar, andate. Y lamentablemente por necesidad muchas veces la gente acepta ser explotada. También es importante que nos demos cuenta que el trabajador aporta al bien común y a la productividad. Para determinar el monto se debe considerar la aportación del trabajador, la situación financiera de la empresa y las exigencias del bien común en general. La economía debe servir al pueblo y no al revés. No podemos estar los seres humanos al servicio de la economía. El trabajo es más que una forma de ganarse la vida, es una forma de participar continuamente en la creación de Dios. Si se ha de proteger la dignidad del trabajo, entonces debe respetarse los derechos básicos de los trabajadores. El derecho a un trabajo productivo, a salarios adecuados y justos, a organizar sindicatos o a unirse a ellos. Pero si hay un derecho que tenemos que abordar en algún momento, es el derecho a la seguridad social, porque en Guatemala prácticamente ese derecho se le está negando a los trabajadores. El IX es una institución muerta. El IX es una institución inoperante en este momento, porque realmente es un robo para los trabajadores. Les descuentan el IX y cuando el trabajador o su familia necesitan la atención médica es completamente deficiente. No digo que en todos los casos. Ha habido situaciones bastante encomiables donde gente que tenía necesidad pues han sido ayudados y apoyados por el IX, pero en muchos casos lamentablemente el IX deja mucho que desear, tiene mucho que mejorar, aparte de que ha sido un antro de corrupción, como ustedes lo saben. Pero volviendo al tema del salario mínimo, nos alegra mucho que el gobierno haya aprobado un pequeño incremento al salario mínimo, el cual debe de ir acompañado también de otras medidas a favor de los trabajadores, de tal manera que los guatemaltecos vayamos encaminándonos por senderos de desarrollo y de justicia social, eliminando esa famosa brecha entre ricos y pobres que en nuestro país ha sido generada precisamente por la situación de injusticia social histórica que vive Guatemala. En las Sagradas Escrituras son abundantes los textos bíblicos que nos hablan del salario justo que deben de vengar los trabajadores. Por ejemplo, Deuteronomio 24, 14 al 15, si nos tomamos el tiempo de leerlo, nos vamos a encontrar con un mensaje que, en resumen, dice: no niegues el salario a tus trabajadores, porque de ese salario depende su sustento. También en el Eclesiástico 34:22, de una manera contundente, el mensaje que encontramos es: privar a un empleado de su salario es matar, es derramar sangre. También Jeremías 22:13 lanza un ay del que trata injustamente a sus trabajadores. También nos encontramos en el Evangelio algunos textos donde se hace referencia al trabajo. Por ejemplo, cuando se habla de aquellos trabajadores que fueron a trabajar a la viña, Mateo 21 al 16. Realmente uno de los mensajes de ese texto es que todos los trabajadores tienen que recibir un salario justo y digno. Ve a trabajar a mi viña y te pagaré lo que sea justo, dice el Señor a los que está empleando. Entonces, el tema del salario justo, el tema del salario digno, ya aparece en las Sagradas Escrituras. Santiago 5, del 1 al 6, es bastante fuerte con su mensaje cuando dice que los que se enriquecen abusando de sus trabajadores,
han pecado contra Dios. Pues sí, no puedes ser piadoso en la iglesia y abusar de tus trabajadores pagándoles mal o explotándolos. Hay que ser coherentes en la vivencia de nuestra fe, porque de lo contrario estamos nosotros atentando contra la dignidad del ser humano, y recordemos que cada ser humano es imagen y semejanza de Dios. Por esa razón es importante que los empresarios hagan una reflexión, pidan perdón a Dios por sus injusticias y se pongan la mano en la conciencia. Yo he conocido en el interior del país niños que se mueren de hambre, niños que se mueren de insuficiencia renal porque desde muy pequeños van a trabajar con sus papás a los cañaverales porque el dinero no les alcanza y aunque son menores de edad, pues ellos van a ayudar a sus papás. La finca realmente no los contrata, pero la finca lo permite. Entonces también ahí tenemos otro elemento que hay que cuidar. En fin, yo les digo a los señores empresarios, dejen de andar buscando 1000 razones para no pagar un salario justo y procuren siempre el bienestar de sus trabajadores. Un trabajador bien tratado, un trabajador al que se le paga lo justo, es un trabajador que rinde más, es un trabajador que produce más. Es importante que vayamos cambiando la mentalidad. El tiempo de Adviento es también un tiempo en el que el Señor nos llama a todos a un cambio, a una conversión. Procuremos recibir al niño Jesús recordando que los pobres son los favoritos de Dios, por eso Él se hizo pobre y nació en una familia pobre. No se olviden ustedes que Dios siempre velará por los pobres y dejen de estar atropellando la dignidad de aquellos que son los favoritos del Señor. Al terminar el programa de este lunes, aprovecho para desearles a todos feliz Navidad. Que el Señor Jesús encuentre cobijo en cada uno de los hogares de los guatemaltecos y que a nadie le falte el sustento. Que tengan feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el Pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.